Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de función polinómica. En el encuentro anterior vimos el concepto de polinomio. Vimos también cómo operar entre polinomios, cómo sumarlos, cómo restarlos, cómo multiplicarlos y cómo dividirlos. Hoy vamos a enfocarnos en el concepto de raíz de un polinomio, que es quizás el concepto más importante de esta unidad. Bueno, vimos ayer que un polinomio se puede especializar en un valor concreto de x y el resultado, al reemplazar, digamos, a las x por un número, lógicamente va a ser un número, ¿no? Bueno, aquellos valores de x por los cuales al reemplazar obtenemos 0 como resultado, se denominan raíces de ese polinomio. Y nos vamos a enfocar en esta idea. Por ejemplo, x igual 2 es una raíz de este polinomio que se presenta acá, porque cuando especializamos este polinomio en x igual 2, al hacer la cuenta, el resultado es 0. Ese es el concepto de raíz. Es el mismo concepto de raíz en una función, ¿no? En una función, un valor de x es raíz, cuando al reemplazar la y nos da 0. Bueno, acá la y está vinculada a esta expresión p de x. Es exactamente lo mismo. Insisto, los polinomios son funciones, aunque por el momento no nos enfocamos en su aspecto gráfico. Algunas cuestiones que hay que saber. Un polinomio de grado n puede tener hasta n raíces distintas. O sea, la cantidad de raíces de un polinomio puede ser a lo sumo su grado, nunca más. Entonces un polinomio que sea de grado 3, por ejemplo, puede tener hasta 3 valores distintos de x, tales que al reemplazar la cuenta me da 0. No más de 3, puede tener menos. ¿Sí? El hasta significa que no son más que ese número, pero puede haber menos. Hay polinomios de grado muy alto que no tienen ninguna raíz real. ¿Sí? Pero bueno, la cantidad máxima coincide con su grado. El principal problema que vamos a abordar en esta unidad justamente consiste en identificar todas las raíces de un polinomio dado. Yo les presento un polinomio y la idea es que ustedes, hacia finales de la unidad, estén en condiciones de decirme cuáles son todas sus raíces, es decir, todos los valores de la x que lo anulan. Y para eso vamos a recurrir al factoreo, que es una serie de herramientas que nos permiten escribir a un polinomio como multiplicación de otros, y de esa manera van a ver cómo las raíces saltan a la vista. La palabra factorizar significa escribir como multiplicación de otras cosas. Esto hace mucho, les hablo hasta en la primaria, les puedo decir. Lo vieron con seguridad con los números. Por ejemplo, si yo al 10 lo factorizo, lo puedo escribir como 5 por 2. ¿Sí? Este es el factoreo del 10 en producto de números primos. El factoreo del 12, por ejemplo, es 2 al cuadrado por 3, es decir, 2 por 2 por 3, eso da 12. Bueno, ese es el concepto de factoreo en el contexto de los números naturales. Cómo escribir un número como multiplicación de muchos otros. En el concepto de polinomios la idea es la misma. Factorizar un polinomio, insisto, es escribirlo como multiplicación de otros más chiquititos o de grado menor. ¿Y qué tiene que ver eso con la determinación de sus raíces? Bueno, vamos a ver un ejemplito. Supongamos que queremos encontrar las raíces, todas las raíces, de este polinomio que les presento acá. Esperen que me estoy acomodando el micrófono. Ahí está. Ese polinomio a de x, que es 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 7x. Yo quiero encontrar todos los valores de x que hacen que esa cuenta dé 0. Bueno, primero sepamos que, como es un polinomio de grado 3, este polinomio puede tener hasta 3 valores de x distintos, tales que al reemplazar la cuenta me dé 0. Yo me puedo poner a probar, digo, bueno, a ver qué pasa si reemplazo la x por 1, por 2, por 5, por menos 3. Con un poco de suerte, quizás encuentro alguna raíz, alguno por ahí
se habrá dado cuenta que como todos los términos tienen x, si yo reemplazo la x por 0, todos los términos van a dar 0, entonces el polinomio se va a anular. De esa manera tendrían identificada una raíz. Pero bueno, podría haber hasta 2 raíces más y no es la idea buscarlas a través de un tanteo porque habría que tener mucha suerte para encontrar todas de esa manera. Ahora, si este polinomio nosotros lo sometemos a un proceso de factoreo, es decir, agarramos a ese polinomio y aplicamos una serie de técnicas que todavía ustedes no manejan, pero que les van a permitir escribir a este polinomio en su forma factorizada, van a lograr escribirlo de esta forma. El mismo polinomio, que está acá, factorizado, queda escrito así. Si se dan cuenta, está factorizado porque está escrito como una multiplicación entre muchas cositas, en este caso, entre 3 cositas. ¿Sí? Entonces, separado en términos es todo un solo término. Es solamente multiplicación lo que aparece. ¿Cómo pasé de la versión normal a la versión factorizada? No es algo que todavía no lo saben, lo tenemos que ver. Pero bueno, factorizar consiste justamente en hacer esta conversión. Ya veremos cómo se hace. Lo que estoy apuntando ahora es para qué lo hacemos. Fíjense que cuando un polinomio está factorizado, sus raíces son muy fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una multiplicación entre muchas cosas, no importa cuántas, si queremos que esa multiplicación dé 0, es suficiente con que alguna de las cosas que se está multiplicando valga 0, o esta, o esta, o esta, o esta. Entonces, en este caso que tenemos un polinomio que es una multiplicación entre estas 3 cosas que estoy mostrando acá. Bueno, en realidad son 4 si vamos a hacer las cosas prolijitas. Acá hay una multiplicación, así que sería una cosa acá, otra acá, este paréntesis y este paréntesis. Yo puedo asegurar que esta multiplicación va a dar por resultado 0 si alguna de las cosas que se están multiplicando vale 0. Y entonces de esa manera casi mentalmente puedo identificar las raíces. Porque agarro a cada uno de estos factores y lo igualo a 0. Por ejemplo, para el primero, que es un 2. Bueno, el 2 es un 2. No tiene sentido igualarlo a 0. No hay ninguna x para despejar. Esto es un absurdo y no me está arrojando ningún valor de x solución, ninguna raíz, porque no hay x para despejar. Vamos con el segundo factor. X igual a 0. Ahí tengo una raíz. Es la que intuitivamente habíamos identificado casi a ojo en la etapa anterior. Vamos con el tercer factor, x menos 1. Quiero que valga 0. ¿Cuánto tiene que valer x? 1. Acá tengo otra raíz. 1. Y vamos con el cuarto y último factor, x más 7 medios. Quiero que valga 0. ¿Cuánto tiene que valer x? Claramente es menos 7 medios. De esta manera, tenemos acá identificadas las 3 raíces de este polinomio, que como es de grado 3, sabemos que no hay más. Así que son todas. X igual 0, x igual 1 y x igual menos 7 medios. Esas son las 3 raíces que tiene este polinomio. Estas son las ventajas del factoreo en términos de identificar las raíces de un polinomio. Cuando un polinomio está factorizado, insisto, las raíces están a la vista, se pueden calcular haciendo unas cuentas muy sencillitas que surgen de igualar a 0 cada uno de los factores de esa factorización. Entonces, ahí tenemos el conjunto de raíces. Nuestro problema ahora radica en entender o ver cómo pasar de la versión normal, por así decirlo, de un polinomio a su versión factorizada. Esto que se conoce como el proceso de factoreo. En eso nos vamos a enfocar a continuación. ¿Cómo se factoriza un polinomio? Aplicando una serie de técnicas que se conocen como casos de factoreo. Existen muchos casos de factoreo, en algunos colegios los dan todos, que son como, si incluimos todos son como 9, pero nosotros nos vamos a enfocar en 4 casos de factoreo, que en realidad
son 3 casos de factoreo y una herramienta que no es técnicamente un caso de factoreo, que nos van a permitir, manejándolas bien estas 4, factorizar cualquier cosa, con lo cual me parece innecesario ver más alternativas. Uno muy conocido, estos de nombre a muchos les va a sonar, que se llama factor común, otro que se llama diferencia de cuadrados, otro que se llama el factoreo por el uso de la resolvente, que en realidad esto ya lo hicieron en función cuadrática, sin darle esta aplicación, pero ya lo hicieron. Y el último, que es el factoreo por el teorema de Gauss y la regla de Ruffini, que lo vamos a dejar para el próximo encuentro. Hoy nos vamos a enfocar en estos 3 primeros, mostrando ejemplitos de uso por separado y también de uso combinado, para que vean cómo, usando esas herramientas, podemos empezar a encontrar e identificar todas las raíces de algunos polinomios. Cuando hayamos visto las 4, eso se va a extender a cualquier polinomio. Bueno, factor común, como primer ejemplo. Es un caso de factoreo que es muy útil cuando en todos los términos tenemos x. Una pista que les doy para que sepan cuándo sirve y cuándo no. Por ejemplo, este polinomio x al cuadrado más 5x. Si se fijan, tanto en el primer término como en el segundo tengo x presente. Entonces, hacer factor común significa, es el proceso contrario a la propiedad distributiva. Significa identificando qué es lo que está repetido en todos los términos, que en este caso es la x, colocarlo multiplicando ese factor común a un paréntesis que adentro tiene que tener lo que haga falta para que al hacer la distributiva volvamos a lo que había inicialmente. Es decir, ¿qué voy a tener que poner acá adentro en primera instancia para que al distribuir me dé x al cuadrado? Y otra x, porque x por x es x al cuadrado. Más, porque el signo que separa los dos términos es un más. ¿Y qué voy a tener que poner para que al distribuir me quede 5x? Y bueno, x por 5 es 5x. Esto es hacer factor común. Es, insisto, exactamente la distributiva al revés. Lo contrario a la distributiva. Si lo ven de derecha a izquierda es propiedad distributiva. Si lo ven de izquierda a derecha es factor común. Una vez que identificaron el factor común y lo armaron, bueno, les queda el polinomio factorizado e inmediatamente pueden identificar las raíces. Las raíces van a ser las soluciones de igualar a 0 cada uno de estos dos factores. Cuando igualan a 0 el primer factor, queda x igual 0, que es una de las raíces. Cuando igualan a 0 el segundo, despejan x y queda x igual menos 5 como otra de las raíces. Esas son las dos raíces que tiene este polinomio, que es de grado 2, así que no hay más, con lo cual ya terminó el factoreo. Segundo ejemplo, 2x al cubo menos 4x al cuadrado. ¿Cuál es aquí mi factor común? En ambos términos tengo x, es cierto, es más, tengo x al cuadrado en ambos términos, porque x al cubo, digamos que incluye x al cuadrado. Y además, también tengo el 2 en ambos términos, porque este 4 de acá incluye al 2, porque es 2 por 2. O sea que 2 y x al cuadrado es mi máximo factor común posible acá. Aclaro esto de máximo porque cuando se habla de sacar factor común, la idea es sacar el mayor factor común posible, si no, medio como que no sirve. Si sacan solamente el 2 o solamente la x al cuadrado, o sacan la x pero no al cuadrado, no va a estar mal lo que hacen, pero no es muy útil en términos de lo que nosotros buscamos. Por eso es importante concentrarse en extraer el mayor factor común posible. Que en este caso es 2x al cuadrado, y la pregunta es, ¿qué va a ir adentro de este paréntesis para que en primera instancia me quede 2x al cubo? Bueno, una x obviamente, ¿no? 2x al cuadrado por x es 2x al cubo. Menos, que es el signo que separa, ¿y qué tendré que poner para que me quede 4x al cuadrado? Y bueno, si ya tengo 2x al cuadrado, acá voy a tener que poner un 2 para que al distribuir me queden esas 4x al cuadrado. Siempre distribuyendo mentalmente pueden revisar que el factor común esté bien hecho, haciendo la distributiva y viendo que lo que obtienen es lo que había al principio. Bueno, esa sería entonces la factorización haciendo factor común, y las raíces quedan bien expuestas. Cuando igualamos a 0 el 2, ya sabemos que esto no tiene ningún sentido, así que de acá no sale nada útil. Cuando igualamos esto, el x al cuadrado a 0, la raíz cuadrada de 0 es 0, y ahí tenemos una raíz.
Después vemos a qué me refiero con esto de que es doble. Sí, tiene que ver con este exponente, pero no me importa mucho ahora. Y cuando igualamos a 0 este otro factor, tenemos x igual 2 como la segunda raíz. Bien. Este es un ejemplo de un polinomio que tiene dos raíces, el 0 y el 2, y es de grado 3. Y no hay más, ¿sí? Es de grado 3 el polinomio. Tiene menos raíces que su grado. Eso es una posibilidad. Bien. El segundo caso de factoreo es muy conocido, se llama diferencia de cuadrados y responde a esta formulita, ¿sí? Que dice que la diferencia, que es resta entre el cuadrado de A y el cuadrado de B, es igual a la resta entre A y B por la suma entre A y B. ¿Bien? Es la formulita típica de una diferencia de cuadrados. Utilizarla, digamos, en este sentido es un caso de factoreo porque estoy escribiendo algo que tenía dos términos como una multiplicación entre dos cosas. Estoy factorizando. ¿Cómo se usa esto en polinomios? Y miren este ejemplo, un polinomio que es x al cuadrado menos 9. ¿Es una diferencia? Sí. ¿Hay dos cuadrados en las puntas? Sí, porque esto es el cuadrado de x y esto es el cuadrado de 3. Entonces podemos escribir a esto como x menos 3 por x más 3. Sus raíces quedan bien expuestas, 3 positivo y 3 negativo. Segundo ejemplo, x al cuadrado menos un cuarto. ¿Es una diferencia? Sí, hay un menos en el medio. A la izquierda tengo el cuadrado de x y a la derecha tengo el cuadrado de un medio. Un cuarto es el cuadrado de un medio. Entonces puedo escribir a esto como x menos un medio por x más un medio y otra vez sus dos raíces están a la vista. Bien. Así funciona entonces este caso de factoreo. Y por último, dentro de los primeros tres, sencillitos, algo que ya hicimos en la unidad anterior, que fue función cuadrática, donde yo les expliqué que una función cuadrática se puede expresar de tres maneras, su forma, lo que denominé en su momento formas cuadráticas. Tenemos la forma polinómica, la forma canónica y la forma factorizada. Bueno, cuando transformamos una expresión cuadrática de su forma polinómica a su forma factorizada, eso es un caso de factoreo que es lo que se denomina factoreo por resolvente o uso de la resolvente. No tiene un nombre. El nombre concreto de factoreo de trinomio de segundo grado, pero me parece muy largo y poco fácil de retener. ¿Cómo se pasa de la forma polinómica a la forma factorizada en una expresión cuadrática? Encontrando las raíces, que son estos numeritos que van acá, a través de la aplicación de la fórmula resolvente. Esto insisto, lo vimos hace poquito. Supongamos entonces que tengo esta expresión cuadrática, aplico la resolvente, quizás voy a esperar un poquitito. Aplicamos la resolvente, no la hago, ¿sí? Porque la resolvente es algo que ya pueden hacer con calculadora, o de última ya saben a esta altura cómo hacerlo, pero la resolvente les va a arrojar, en el mejor de los casos, dos valores de x que son sus raíces y que son menos 1 y 2 en este caso. Y una vez que tiene las raíces, escribiendo entonces el polinomio en su forma factorizada, lo van a poder expresar de esta manera. O sea, en realidad digamos que la resolvente nos indica cuáles son las raíces primero y a partir de las raíces lo escribimos en su forma factorizada siguiendo esta estructura propia de la forma factorizada de una expresión cuadrática. Segundo ejemplo, bueno, tenemos otro polinomio de grado 2, habría que hacer la resolvente, ver cuáles son las raíces y una vez que las encontraron, que son 1 y 1/2, 1 y 1/2, son las dos raíces que arroja la resolvente, la escriben a la expresión en forma factorizada y queda expresada de esa manera. Es importante que vean que al frente va el coeficiente principal, ¿sí? Que acá en el segundo ejemplo fue 2 y acá fue menos 1, y que no se olviden de ponerlo. Muchas veces vale 1 y no se pone nada porque un 1 no es necesario escribirlo, se está multiplicando, pero cuando no es 1, es común que se olviden de escribirlo. ¿Bien? Como vimos también en la unidad de cuadrática, hay algunas expresiones de segundo grado, algunas cuadráticas que no tienen raíces, hacen la resolvente y les queda
una raíz cuadrada de algo negativo, que es un indicador de que no hay raíces, eso es una posibilidad. En ese caso, entonces, están frente a una expresión cuadrática que no se puede escribir en forma factorizada porque no tiene raíces. O sea, algunas cosas cuadráticas quedan como están y no hay manera de escribirlas en forma factorizada. No fue claramente ninguno de estos dos ejemplos. Bueno, y para cerrar, vamos a ver algunos casos, combinando un poco estos casos de factoreo, que es lo que necesito que aprendan a hacer. Van a factorizar e indicar, vamos a factorizar e indicar todas las raíces de este polinomio que se presenta ahí. Bueno, el orden en el que hay que intentar aplicar los casos de factoreo es un poco el orden en el que se los presenté. Es decir, lo primero que vamos a hacer siempre, primero, es pensar en la posibilidad de aplicar un factor común. En este caso tenemos 2x repetido en ambos términos, entonces podemos aplicar 2x como factor común para empezar. Haciendo 2x factor común nos queda eso que tenemos ahí. Cuando un polinomio, cuando algún paréntesis, digamos, de los que nos van quedando, tiene adentro algo que no es de grado 1, hay que tratar de ver si se puede continuar factorizando. En este caso, este paréntesis que tenemos acá, fíjense que es de grado 2, entonces significa que amerita un intento de ser factorizado. Factor común ahí claramente no puedo aplicar, pero sí, si observan, es una diferencia de cuadrados, porque esto es el cuadrado de x, esto es el cuadrado de 1, y hay una diferencia en el medio. Entonces puedo escribir o desdoblar, si se quiere, ese paréntesis como una multiplicación entre estos dos, x menos 1 y x más 1. Insisto, desdoblé este factor en estos dos. El 2x que estaba al principio sigue estando al principio. Como ahora todos los paréntesis son de grado 1, ya me quedo tranquilo que no, todos los factores son de grado 1, me quedo tranquilo que no se puede hacer más nada, digamos, no se puede continuar el factoreo, y ya estoy en condiciones de identificar cuáles son las raíces de este polinomio, que van a ser, a ver, medio mentalmente, cuando el 2, acuérdense que no aporta nada. Cuando esto lo igualamos a 0, tenemos 0 como una raíz. Cuando esto lo igualamos a 0, tenemos 1 positivo como una raíz. Y cuando esto lo igualamos a 0, tenemos menos 1 como otra de las raíces. 0, 1 y menos 1 son las tres raíces de este polinomio. Segundo ejemplo, vamos a factorizar, a indicar todas las raíces de este otro polinomio que tenemos acá. Menos 5x al cubo más 2x al cuadrado más 3x. Bueno, fíjense que factor común es lo primero que hay que intentar, y acá también se puede sacar x de factor común. Cuando sacamos esa x de factor común, nos queda en este paréntesis una expresión de grado 2, una cuadrática, como quien dice, y sabemos que en una cuadrática se puede intentar factorizar haciendo la resolvente, a ver si podemos escribir eso en forma factorizada. Aplico la resolvente y la resolvente me arroja dos raíces que son 1 y menos 3 quintos. Si no me creen, pausen y hagan la cuenta. Entonces ahora, este paréntesis de acá lo voy a escribir en su forma factorizada, sabiendo que estas dos son las raíces, que sería el coeficiente principal, que es menos 5, por x menos una de las raíces, que fue 1, por x menos la otra de las raíces. Menos 3 quintos termina siendo más 3 quintos. De esta manera, me queda, incluyendo la x que había sacado antes del factor común, esto que tenemos acá. Si bien la factorización ya está terminada, porque todos los factores son a lo sumo de grado 1, una cuestión de conveniencia, o más que conveniencia, convención, no sería la palabra, es que el factor constante, en este caso el menos 5, el numerito, digamos, que aparece cuando no es un 1, se suele poner adelante del todo. Después el orden en el que aparezcan los factores con x no importa, pero sí es común que el número esté al frente del todo. Entonces, acomodando un poquito la respuesta, tendríamos esto como la versión factorizada del polinomio. ¿Cuáles son todas sus raíces? 0, 1 y menos 3 quintos. El 0, digamos, que salió cuando hicimos x de factor común, y las otras dos que son las que salieron de la resolvente, pero independientemente de dónde salieron, mirando la forma factorizada se pueden leer las tres raíces sin ningún problema, más allá de todo lo que hicimos arriba.
Bueno, cerramos con un último ejemplo. Factorizar e indicar todas las raíces de este polinomio. Fíjense que acá, bueno, me adelanté, pero si yo intento aplicar factor común, no voy a poder, porque claramente no hay nada repetido en ambos términos como factor. Entonces paso al caso de factoreo siguiente, que es diferencia de cuadrados, y en este caso sí puedo pensar en diferencia de cuadrados, porque este primer término es el cuadrado de x al cuadrado. Este segundo término es el cuadrado de 4, y en el medio hay un menos, que es una diferencia. Entonces puedo pensar en una diferencia de cuadrados y aplicar ese caso de factoreo. Me quedaría la cosa escrita de esta forma. Ahora estos dos paréntesis, que los dos son de grado 2, debería intentar hacer algo yo a ver si puedo continuar el factoreo. El primer paréntesis en particular sigue siendo una diferencia de cuadrados, porque esto es el cuadrado de x, esto es el cuadrado de 2 y tengo un menos. El segundo no, por ahora no, ahora veo qué hago, pero no es una diferencia de cuadrados porque tengo una suma. Así que el primer paréntesis lo puedo desdoblar seguramente como x menos 2 por x más 2. Y el segundo por ahora lo voy a dejar como está. Entonces va como mejorando la cosa, aparecen cada vez más factores y de grado más chiquito. Estos dos paréntesis de grado 1 ya me olvido, listo, acá no hay nada más que hacer. ¿Qué puedo hacer acá? Si no es una diferencia de cuadrados, pero si es de grado 2, podría intentar hacer la resolvente. En esta resolvente, A vale 1, B vale 0 y C vale 4. Si hacemos la resolvente tendríamos menos b, o sea 0, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. Si se fijan, me queda la raíz cuadrada de menos 16, que es algo que no está definido en los números reales. O sea que esta expresión cuadrática que tenemos acá no tiene raíces. A veces algunos factores nos quedan de grado 2 o grado más alto, y no queda otra que escribirlos así. Bueno, hay que intentar factorizarlos y comprobar que efectivamente no tienen raíces. Entonces, en este caso, como ese factor cuadrático no tiene raíces, va a quedar escrito así, y esa es la factorización final de este polinomio. ¿Cuáles son las raíces? Las que aportan los otros dos paréntesis, los primeros dos, el 2 y el menos 2. El tercer paréntesis, ya vimos que no tiene raíces. Bueno, con esto terminó esta primera parte, digamos. Les voy a dejar una serie de ejercicios anexos a los que están en el módulo para que practiquen exclusivamente estos tres casos de factoreo. Cuando hayamos incluido el cuarto, ya van a poder resolver la guía, las actividades de la guía sin problema. Les muestro los enunciados, cuento hasta 3 y ahora voy a pasar a las respuestas, ¿sí? Por si alguno no las quiere ver, es un momento para pausar. Y si quieren copiar, también tiene que pausar. Bueno, van las respuestas. 1, 2, 3. Bueno, con esto finaliza la clase. Nos veremos en la próxima.